La nueva asistente me envió una invitación de boda anunciando que estaba a punto de casarse con el director general. Cogí tranquilamente mi teléfono y llamé a mi marido. ¿Te vas a casar? Todavía recuerdo aquella tarde con una claridad dolorosa y perfecta. El tipo de recuerdo que incluso ahora hace que mi corazón dé un latido doloroso. No porque duela, sino porque fue el primer corte. El que inició una cadena de acontecimientos que cambiaría por completo mi vida. Mi viaje de negocios de una semana a Frankfurt acababa de terminar. Arrastré mi desgastada maleta, cuyas ruedas repiqueteaban contra los pulidos suelos del edificio del Grupo Vértice en pleno paseo de la Castellana de Madrid, y entré en el familiar bullicio del departamento de marketing. Todo seguía igual. Los escritorios, el rítmico teclear de los ordenadores, el zumbido constante del aire acondicionado. Lo único diferente era la forma en que la gente me miraba. Nadie decía una palabra, pero sus ojos contaban una historia, las miradas rápidas seguidas de ojos que se apartaban. Los susurros lo suficientemente bajos como para ser negables, pero lo suficientemente altos como para que yo lo sintiera. Algo iba mal. Antes de que pudiera asimilarlo, una ola de perfume empalagoso me golpeó. Ya estás de vuelta. La voz era tan melosa que resultaba obviamente falsa. Levanté la vista. Ante mí estaba una joven con el pelo recogido en una coleta alta y elegante. Llevaba un traje de diseñador a medida que se ceñía a su cuerpo y sus tacones de aguja marcaban un ritmo agudo y seco en el suelo, como si desfilara por una pasarela. Su nombre era Valeria, la nueva asistente del director general. Se había unido a la empresa hacía 2 meses, justo antes de mi primer viaje de negocios. El rumor era que había estudiado en el extranjero, que venía de una familia adinerada de la alta sociedad española y que había llamado la atención del jefe desde el primer día. Nunca le había prestado atención hasta ese momento. Valeria sonrió, repasándome con la mirada de pies a cabeza, sin molestarse en ocultar su evaluación ni la pizca de lástima en sus ojos. Luego colocó una invitación sobre mi escritorio. Estaba hecha de cartulina gruesa de color crema con elegantes letras doradas en relieve. Del tipo que sabes que cuesta una fortuna. Debes estar agotada por el viaje, dijo Valeria, con su voz aún goteando falsa dulzura. Asegúrate de venir. El director general y yo nos casamos el mes que viene. No había escuchado mal. Cada palabra aterrizó con una precisión escalofriante. Miré la invitación. Mis dedos tocando el papel frío y pesado. Sentí como si hielo se disparara directo a mis huesos. El nombre del novio estaba en relieve dorado. Mateo, la novia, Valeria. No necesité leer más porque Mateo era mi marido. Llevábamos casados 3 años. Un matrimonio del que nadie sabía nada. Sin boda. Sin anuncio. Sin fotos. Solo un certificado de matrimonio. Y un contrato. Hace 3 años. Yo necesitaba dinero para salvar el negocio en quiebra de mi padre. Mateo necesitaba un matrimonio para apaciguar a su conservadora e influyente familia. Llegamos a un acuerdo. Durante 3 años, no interferiríamos en la vida privada del otro. Durante 3 años, viviríamos como extraños. Después de 3 años, tomaríamos caminos separados. Pensé que él al menos respetaría los términos básicos de nuestro acuerdo. Me equivoqué. En la única semana que estuve fuera, no solo encontró a otra mujer, sino que se iba a casar públicamente con ella, anunciándolo a toda la empresa e incluso enviándome una invitación a mí, su esposa legal. Apreté la invitación. Mis dedos temblaban, pero mantuve la compostura. Levanté la vista, encontrándome con la mirada de Valeria, con una ligera curva formándose en mis labios. Enhorabuena. Solo una palabra pronunciada con mucha ligereza, pero fue suficiente para hacerla vacilar un segundo. Luego sonrió, con una mueca radiante y triunfante, como si acabara de ganar una gran victoria. Sabía que te alegrarías por nosotros, dijo. Cuando el destino está escrito, no puedes luchar contra él. Mateo me dijo que le gustan las mujeres de mi estilo, jóvenes, emocionantes, no como. Hizo una pausa, bajando la mirada hacia mi arrugado traje de negocios. Aburridas. No dije nada. Solo le sostuve la mirada el tiempo suficiente para que ella apartara la suya primero. Valeria se dio la vuelta y se alejó, dejando el denso aroma de su perfume flotando en el aire. La oficina seguía en silencio. Pero sabía que todos esperaban mi reacción. Lágrimas, una rabieta, un colapso total. Pero no obtuvieron nada de eso. Me senté, coloqué la invitación cuidadosamente sobre mi escritorio y saqué mi teléfono.
marcando un número familiar. Sonó 3 veces antes de que contestara. Ya estás de vuelta. La voz de Mateo era tan profunda y firme como siempre. Necesito ese informe para mañana por la mañana. Ni una palabra de explicación, ni un atisbo de culpa, como si la boda fuera lo más natural del mundo. Hice una pausa antes de preguntar. Mi voz sonaba tan baja. Sonaba extraña incluso para mí. ¿Te vas a casar? El otro lado de la línea se quedó en silencio. 1 segundo. 2. Luego habló. Sí. Solo una palabra. Seca. Fría. Sin explicaciones. Sin excusas. Sin reconocer que estaba hablando con su esposa. Solté una risa corta y hueca. Ya veo. Colgué. No esperé a escuchar más. No pedí más. No había necesidad. Todo estaba dolorosamente claro. Me quedé sentada durante 10 minutos mirando la invitación. Inmóvil. El aire acondicionado estaba encendido, pero un escalofrío se extendía desde lo más profundo de mi ser. Un viento que se filtraba en mis huesos desgastados. Los susurros a mi alrededor empezaron a hacerse más fuertes. Pensaba que el director general estaba soltero. Valeria acaba de llegar hace 2 meses, y ya se va a casar con él. Alba debe estar en shock. Tiene 30 años y sigue soltera. Y ahora esto. Escuché cada palabra. Pero no reaccioné. Solo una cosa estaba cambiando dentro de mí. No era dolor. No era celos. Era frialdad. Una frialdad aguda, clara y sobria. Cogí la invitación. La miré por última vez, y luego empecé a romperla en pedazos pequeños. Lenta. Metódicamente. Los trozos de papel cayeron a la papelera. Tan ligeros como el polvo. Pero sabía que este no era el final. Era solo el principio. Esa noche, no volví al piso del barrio de Salamanca que compartíamos. Un lugar que nunca había sentido verdaderamente como un hogar en 3 años. Me registré en un hotel cerca de la oficina, tomé una larga ducha caliente, y me senté junto a la ventana mirando la ciudad iluminada. Las luces, el tráfico de la Gran Vía, todo era normal. Solo mi vida acababa de dar un giro brusco e inesperado. Cogí mi teléfono, e hice la primera llamada. Necesito que revises todas las cuentas. La segunda llamada, necesito activar el plan de contingencia. La tercera llamada. ¿Recuerdas ese contrato de 3 años? Puede que lo necesitemos antes de lo previsto. Dejé el teléfono, respiré hondo y abrí mi portátil. Entré en una carpeta que nunca pensé que tendría que usar. Dentro estaba todo. Todo lo que había preparado discretamente. No era una persona desconfiada por naturaleza. Pero había crecido en una familia que había ido a la quiebra. Entendía una cosa. La confianza es un lujo. La pantalla brilló, revelando filas de archivos, fotos, grabaciones de audio, documentos y una carpeta simplemente llamada Valeria. La miré fijamente durante un largo momento, luego hice clic. La luz de la pantalla iluminó mi rostro. Ya no había fatiga, ya no había dolor. Solo quedaba una cosa. Claridad. Mateo, Valeria, ¿queréis una gran boda? Bien, allí estaré. Y prometo que será un día que ninguno de los dos olvidará jamás. Apenas dormí esa noche. No por el dolor, sino porque mi mente estaba demasiado aguda, demasiado despierta. Tan despierta que cada pequeño detalle de los últimos 3 años comenzó a aflorar, reproduciéndose a cámara lenta como una película que alguien me obligaba a ver, obligándome a ver todas las cosas que había ignorado deliberadamente. Me senté apoyada contra el cabecero, con el portátil sobre las rodillas, su luz azul proyectando sombras en un rostro que se había quedado sin lágrimas horas atrás. La carpeta Valeria seguía abierta. No había mucho dentro. Pero era suficiente. Un currículum, un par de extractos de tarjetas de crédito, una lista de contactos y algunos clips de audio sin verificar. Abrí su currículum primero. Valeria, 25 años. Estudió en el extranjero. Graduada de una universidad prestigiosa. Experiencia laboral en una gran firma. Perfecto. Demasiado perfecto. Tan perfecto que resultaba sospechoso. Los años en marketing me habían enseñado que cualquier cosa escrita para parecer demasiado buena para ser verdad, por lo general, había sido editada. Me desplacé hacia abajo hasta su universidad. El nombre sonaba impresionante, pero estaba segura de haberlo visto en algún lugar antes. No en una lista de las mejores escuelas, sino en un artículo sobre fábricas de diplomas falsos. No saqué conclusiones precipitadas. Guardé la información y pasé a los extractos bancarios. Los números saltaron a la vista.
Bolsos de diseñador, joyas, restaurantes con estrellas Michelin, viajes de lujo. Su gasto mensual era mayor que el salario anual de un asistente. Fruncí el ceño. Si Mateo lo estaba pagando, tenía sentido. Pero si no era él, ¿de dónde salía el dinero? Antes de que pudiera pensar más, mi teléfono vibró. Era Hugo, mi compañero de mayor confianza del departamento de informática. El chico era socialmente torpe, pero un genio de los ordenadores. Hugo. Alba. Ya estás de vuelta. Su voz era, como siempre, un poco brusca, pero sincera. Sí, me enteré de lo que pasó. Me quedé en silencio. Él también. Después de un momento, volvió a hablar. ¿Necesitas algo? Solo esa pregunta, sin preguntar quién tenía razón o quién estaba equivocado. Sin entrometerse, solo preguntando qué necesitaba. Miré por la ventana. La ciudad seguía brillante, pero por primera vez en horas, sentí un destello de apoyo. Hugo. Sí. Ayúdame a investigar a alguien. No preguntó por qué, solo hizo una pregunta. ¿Tienes un punto de partida? Te enviaré lo que tengo. Colgué y envié toda la carpeta de Valeria a Hugo. No hacían falta explicaciones. Algunas personas simplemente lo entienden. Después de eso, apagué el portátil. Pero mi mente se negaba a descansar. Recordé los primeros días de mi matrimonio con Mateo. Sin amor. Sin romance. Solo un contrato claro y frío. Esto es solo una sociedad, me había dicho desde el principio. Asentí porque en ese momento no tenía derecho a pedir más. La empresa de mi padre estaba al borde del colapso. Su deuda era un peso aplastante para nuestra familia. Mateo apareció ofreciendo un trato. Un matrimonio de 3 años a cambio de que él liquidara la deuda. Acepté sin dudarlo porque no tenía otra opción. Durante 3 años, vivimos como extraños educados. Solo nos quedábamos juntos en el piso los fines de semana cuando teníamos que aparecer ante su familia. Por lo demás, teníamos vidas separadas. Yo trabajaba. Él trabajaba. De vez en cuando escuchaba rumores sobre otras mujeres, pero no me importaba. No porque fuera magnánima, sino porque conocía mi lugar. Yo era su esposa sobre el papel. Nada más. Aún así, pensé que cumpliría el acuerdo, al menos hasta que el contrato expirara. Solo quedaban 2 meses. Solo 2. Pero no pudo esperar. No solo me traicionó, me humilló públicamente. Pensarlo me hizo reír. Un sonido suave y frío. Justo entonces, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Mateo. Ven a casa esta noche. Miré el mensaje. Luego apagué la pantalla sin responder. No había necesidad. Durante 3 años, había sido la compañera perfecta. Siempre a la mañana siguiente. Llegué a la oficina más temprano de lo habitual. Tan temprano que las luces de nuestra planta aún no estaban todas encendidas. Me senté en mi escritorio. Abrí mi portátil y empecé a trabajar en el informe que me había pedido. Todo transcurrió como un día normal, pero por dentro yo era de todo menos normal. Alrededor del mediodía, Hugo llamó a Alba. Sí, hay un problema. No me sorprendió. ¿Qué pasa? El título de Valeria es falso. Cerré los ojos un segundo. No sorprendida, solo confirmada. ¿Qué más? Su tarjeta de crédito está financiada por una fuente desconocida. Hay varias transferencias de cuentas intermediarias que se retiran casi de inmediato. Mi mano se apretó ligeramente. Sigue. Hugo hizo una pausa por un momento, luego dijo. Hay una cosa más, creo que necesitas escuchar esto. Un archivo apareció en mi bandeja de entrada. Lo abrí. El audio sonaba un poco ahogado, pero las voces eran lo suficientemente claras. Era Valeria. Su tono dulce pero teñido de irritación. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar a esa mujer aquí? Mi corazón se detuvo. Luego la voz fría de Mateo, hasta que termine el contrato. Valeria se rió. No me gusta verla en la oficina. No tienes que hacerlo. Respondió Mateo. Una pausa. Luego Valeria de nuevo. O podríamos simplemente casarnos antes. Demostrarle cuál es su lugar. Agarré el teléfono. Mis nudillos se pusieron blancos. Y luego la voz de Mateo. Cristalina. Bien. Solo una palabra, pero fue suficiente para que yo lo entendiera. Esta no fue una decisión espontánea. Fue un movimiento calculado.
Una boda diseñada no solo para casarse, sino para expulsarme públicamente, humillantemente. Cerré el archivo. No necesitaba escuchar más. Lo entendía todo. Me levanté y caminé hacia el baño. Me miré en el espejo. Mi rostro era el mismo. Sin lágrimas, sin debilidad. Pero mis ojos eran diferentes. Recordé lo que mi padre me dijo una vez. Alba, puedes perder. Pero nunca dejes que nadie te pisotee. Hace 3 años, había aceptado agachar la cabeza, pero hoy me mantendría erguida. Regresé a mi escritorio. Me senté y abrí mi portátil. Redacté un correo electrónico. El destinatario era Diego, mi abogado, el único en quien confiaba. Asunto. Activar plan de contingencia. Tecleé cada palabra lentamente. Con claridad, sin un solo error. Enviado. Luego abrí otro archivo. La lista de invitados. La lista que Recursos Humanos acababa de enviar para los preparativos de la boda del director general. Me desplacé por los nombres, los cargos, los socios, los accionistas, la familia. Me detuve, con una leve sonrisa asomando a mis labios. Esta vez, no era fría, era afilada. Muy bien, susurré. Si queréis montar un gran espectáculo, os ayudaré a montar el mayor espectáculo de todos. Cerré el portátil y me senté derecha. Afuera. El sol de la mañana ascendía más alto. Un nuevo día. Pero para mí, este ya no era un día ordinario. Era el comienzo. El comienzo de un juego que no tenía intención de perder. Esa mañana, después de enviar el correo a mi abogado, Diego, no hice nada durante unos minutos. No porque no supiera qué hacer, sino porque necesitaba un momento de silencio, lo suficientemente largo para confirmar por última vez que el camino que estaba a punto de tomar no tenía retorno. Una vez que empezara, tenía que llegar hasta el final. Sin vacilaciones, sin sentimentalismos, sin margen de error. Me quedé perfectamente quieta, con las manos en el teclado, mis ojos en la pantalla en blanco. Las palabras de mi padre de hace años resonaron en mi mente. El día que su empresa quebró. Mi familia estaba sentada en nuestro salón vacío, la mayor parte de nuestros muebles ya embargados. Me miró durante un largo rato antes de decir algo que solo ahora comprendía del todo. Alba. A veces tienes que aceptar una derrota para mantener tus opciones abiertas, pero otras veces, si no te pones en pie, pasarás el resto de tu vida siendo pisoteada, sin poder volver a llevar la cabeza alta. Hace 3 años, elegí soportarlo. Ahora, elegí a ponerme de pie. Mi teléfono vibró, devolviéndome al presente. Era Diego. Contesté. Su voz era tan tranquila y comedida como siempre, cada palabra precisa, como la forma en que manejaba cada problema. Fría, clínica y desprovista de emoción. Recibí tu correo. Sí. ¿Confirmas que quieres activar todo el plan? No respondí de inmediato. Respiré hondo. Sí, actívalo todo. La línea se quedó en silencio por un segundo, como si estuviera sopesando la gravedad de mi decisión. Luego continuó. Tengo que preguntarte por última vez. Alba, ¿estás preparada? Porque si tomamos este camino, no es solo un divorcio. Es una confrontación total a nivel legal y de reputación. Y podría incluso afectar a los intereses de la empresa. Ya no serás una simple espectadora. Miré por la ventana. La luz del sol daba en mi escritorio de forma tan brillante que cegaba. Dejé de ser una espectadora en el momento en que él me envió esa invitación de boda. Diego no discutió. Solo dio una respuesta breve. Entendido. A partir de este momento, me encargaré de todo con el objetivo de maximizar tus derechos legales. Pero necesito tu total cooperación. Ninguna acción no autorizada fuera del plan. Lo entiendo. Una cosa más, añadió. Los documentos que enviaste, especialmente la grabación de audio, si su origen y la marca de tiempo pueden verificarse, tiene un valor legal significativo, pero necesito el original, no una copia procesada. Te lo haré llegar lo antes posible. Bien. Al colgar, dejé el teléfono sobre la mesa. El caos en mi corazón de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por un camino claro y recto. Cada paso trazado se sentía como entrar en una partida donde ya podía ver el resultado, pero sorprendentemente, no me sentía vengativa, solo me sentía en calma. Hacia el mediodía, el murmullo de la oficina se hizo más fuerte. Las noticias de la boda de Mateo y Valeria se estaban extendiendo más rápido de lo que había imaginado. Casi todos los departamentos hablaban de ello.
Algunos con curiosidad, otros con admiración, algunos con un toque de envidia y escrutinio. Y por supuesto, estaban las miradas en mi dirección. La mujer que era un fantasma en esta historia. Pasé junto a la máquina de café y escuché a dos contables susurrando. He oído que el director general le compró a Valeria un anillo de cientos de miles de euros. Ya ves, cuando un hombre tiene dinero, puede tener a quien quiera. ¿Quién elegiría a alguien como Alba? Siempre es tan seria. Sí. Si yo fuera un tío, tampoco me gustaría eso. Hice una pausa de un segundo. Pero no me di la vuelta ni reaccioné. Simplemente seguí caminando. Esta vez, las palabras no dolieron. Se sentían distantes. Como una historia sobre otra persona. De vuelta en mi escritorio, justo al sentarme, la secretaria de Mateo llamó. Alba. El director general quiere verte en su despacho. De acuerdo, voy para allá. Me levanté. Me alisé la americana y miré el pequeño espejo de mi escritorio. No para comprobar mi apariencia, sino para asegurarme de que mi rostro no revelaba ninguna emoción. El ascensor subió a la última planta. Las puertas se abrieron a un espacio silencioso, casi estéril, un mundo diferente. Lejos del ruido de abajo, llamé a la puerta. Adelante. La voz de Mateo. Entré. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, alto, con un traje perfectamente a medida, igual que hace 3 años. La única diferencia era que yo ya no lo miraba con los ojos de alguien que había aceptado un compromiso. Siéntate, dijo sin darse la vuelta. Me senté y esperé. Después de un momento, finalmente se giró. Sus ojos me recorrieron, deteniéndose por un segundo como si me estuviera evaluando de nuevo. ¿Recibiste la invitación? No era una pregunta. Era una afirmación. Sí. Bien. Asintió levemente. Necesito que estés allí ese día. Le miré. ¿En calidad de qué? Frunció ligeramente el ceño. Como empleada de la empresa. Me reí, una risa pequeña. Pero fue suficiente para romper el aire frío de la habitación. ¿Una empleada? A Mateo no le gustó mi reacción. Lo vi en sus ojos. Esto no es algo para bromear. No estoy bromeando, respondí. Solo me parece interesante. Se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la voz. Alba. Teníamos un acuerdo. Deberías conocer tus límites. Límites. Esas palabras. En el pasado, podría haberme quedado callada, pero hoy no. Conozco muy bien mis límites, dije lentamente. Pero, ¿estás seguro de que tú sigues dentro de los tuyos? La atmósfera de la habitación cambió. Mateo se quedó mirándome, ya no evaluando, sino escrutando. ¿Qué quieres decir? Creo que lo sabes. No di más detalles. Algunas cosas, cuando se dicen a medias, las entiende mejor la otra parte. No respondió de inmediato. Simplemente volvió a su escritorio y tamborileó un bolígrafo contra la madera. Un hábito suyo cuando estaba pensando. No quiero que las cosas se compliquen, dijo finalmente. El contrato termina en 2 meses. Haz tu parte y no te trataré injustamente. Miré al hombre que tenía delante. ¿Y qué pasa si no quiero esperar 2 meses? El bolígrafo en su mano dejó de moverse. Levantó la vista, con una mirada más afilada. ¿Me estás amenazando? Negué con la cabeza. No, sonreí. Te lo estoy recordando. Un pesado silencio se extendió entre nosotros. Ninguno de los dos retrocedió. Finalmente, Mateo fue quien desvió la mirada. «Puedes irte», dijo, con su voz fría de nuevo. Me levanté y caminé hacia la puerta. Con la mano en el pomo, me detuve. Sin volver la vista atrás, dije: «Mateo». No respondió, pero sabía que estaba escuchando. «Te vas a arrepentir de esto». Abrí la puerta y salí, dejando que se cerrara suavemente tras de mí, pero sabía que a partir de ese momento, no había vuelta atrás para ninguno de los dos. Caminando hacia el ascensor, me sentí más ligera, como si acabara de soltar un peso que había estado cargando durante 3 largos años. Esa noche, Hugo me envió otro archivo. Esta vez un vídeo. Lo abrí. La grabación temblaba un poco. Un reservado en un restaurante. Valeria y Mateo sentados uno frente al otro. No necesité escuchar el sonido. La forma en que se reían. La forma en que sus manos se tocaban era suficiente para demostrar que esta relación había estado ocurriendo durante más de unos pocos días.
Cerré el video sin verlo entero. No porque no pudiera soportarlo, sino porque ya no era necesario. A partir de ahora, no se trataba de emociones. Se trataba de cálculos. Volví a abrir la lista de invitados. Esta vez, no me limité a mirar. Empecé a tomar notas. ¿Quiénes eran los accionistas? ¿Quiénes eran familia? ¿Quién tenía influencia? ¿Quién podría convertirse en un testigo? Marqué cada nombre, analicé cada cargo, trabajé lenta y meticulosamente, tal como lo hacía con mis mayores campañas de marketing. La única diferencia era que esta vez la campaña era mi vida. Aquella tarde pasó más lentamente de lo habitual. No porque hubiera menos trabajo, sino porque cada momento parecía alargarse, como si la vida misma me estuviera dando deliberadamente más tiempo para prepararme, para organizar todo antes de entrar en una fase que sabía que estaría muy lejos de ser sencilla. Me senté en mi escritorio completando mis tareas como de costumbre, editando informes, respondiendo correos electrónicos, coordinando con los socios, todo. Seguí el protocolo, ni un solo paso fuera de lugar. Cualquiera que me mirara pensaría que estaba completamente inafectada por los eventos de la mañana, que yo era la misma Alba de siempre. Profesional, estable, discreta, pero solo yo sabía que cada pequeña decisión que tomaba ese día ya no se trataba solo de trabajo, se trataba de preparación. Alrededor de las 3 de la tarde, el Departamento de Recursos Humanos envió un plan preliminar para la boda de Mateo y Valeria, solicitando a todos los jefes de departamento que colaboraran para dar la mejor imagen posible de la empresa. La redacción era pulida y profesional, pero esencialmente era una directiva. Todos tenían que contribuir a que esta boda fuera perfecta. Abrí el archivo y lo leí de principio a fin, sin perderme ni una sola línea. La lista de invitados. El plano de los asientos. El guión del programa. La línea de tiempo de cada segmento. Incluso una sección para el vídeo de la historia de amor que se reproduciría en una pantalla gigante. Me detuve. Allí se quedó el cursor. Mis ojos recorrieron la descripción. Un vídeo que narraba el viaje romántico de los novios, incluyendo fotos, recuerdos y buenos deseos. Sonreí, una sonrisa silenciosa y sin humor. Si no hubiera escuchado y visto lo que había visto, podría haber creído que era una hermosa historia de amor. Pero desafortunadamente, yo sabía la verdad. Y porque la sabía, estaba aún más tranquila. Descargué todo el archivo, lo guardé. Le cambié el nombre y lo moví a la carpeta privada con todo lo demás que había preparado. Cada detalle fue archivado como piezas de ajedrez esperando ser colocadas en el tablero. En ese momento, sonó mi teléfono. Era mi madre. Miré el identificador de llamadas un momento antes de contestar. Hola, mamá. La voz de mi madre, cálida y familiar. Sonaba un poco indecisa hoy, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Alba, ¿estás ocupada? No, mamá. ¿Qué pasa? Bueno, he escuchado a algunas personas hablar de que pronto habrá una gran boda en tu empresa. Hice una pausa por un segundo. Las noticias desde luego viajaban rápido. Sí, la hay. Mi madre no insistió. Ella siempre era así, dejándome hablar primero. Pero esta vez... No dije nada más. Finalmente, suspiró suavemente. ¿Tiene algo que ver contigo? Miré por la ventana. La luz de la tarde se había suavizado. Sí. Dije las palabras. Apenas un susurro. El otro extremo de la línea se quedó en silencio. Podía escuchar la respiración de mi madre. Luego habló lentamente. ¿Estás bien? Si me hubiera preguntado eso la noche anterior, no habría podido responder. Pero ahora, sonreí levemente. Estoy bien. Y por primera vez, era verdad. Mi madre no hizo más preguntas. Solo dijo una cosa. Pase lo que pase. Recuerda que siempre tienes un hogar al que volver. Apreté el teléfono con más fuerza. Lo sé. Tras colgar, me quedé quieta un momento. No por emoción, sino porque me di cuenta de algo. Ya no estaba sola. Hace 3 años, entré en este matrimonio sola. Pero ya no era esa chica. Tenía a mi familia, personas que creían en mí, y lo más importante, me tenía a mí misma. Cerca del final de la jornada laboral, Hugo envió más datos. Esta vez, más detallados. Alba. Sí, hay algo más. Abrí el archivo. Era un extracto que mostraba múltiples transacciones grandes moviéndose entre cuentas intermediarias. El vínculo común. Valeria. Este dinero no está limpio,
dijo Hugo. ¿De dónde es? No se puede rastrear todo, pero hay indicios de que está conectado con una empresa rival. Fruncí el ceño. ¿Una empresa rival? Si esto era cierto, entonces no se trataba solo de una aventura amorosa. Se trataba de intereses comerciales, posiblemente incluso de espionaje industrial. Hugo. Sí. Sigue escarbando. Entendido. Al colgar, volví a mirar los datos. Los fríos números escondían algo mucho más grande. De repente recordé un pequeño detalle. Hace 2 semanas, la información de un proyecto importante de la empresa se filtró antes del anuncio oficial, lo que nos costó nuestra ventaja negociadora. En ese momento, todos asumieron que fue un descuido. ¿Pero y si no lo fue? Cerré mi portátil. Un sentimiento extraño creció dentro de mí. No miedo, sino entusiasmo. Un juego estaba revelando lentamente su verdadera magnitud. Y yo ya no era una jugadora pasiva. Esa noche, no fui directamente al hotel. Me detuve en una boutique de la Milla de Oro, no para mirar, sino para encargar un vestido. No un vestido de novia, sino un vestido largo y oscuro. El diseño era simple, pero afilado. La dependienta preguntó: ¿Es para un evento? Miré mi reflejo en el espejo. Ya no era la mujer cansada de hacía unos días, sino alguien que estaba lista. ¿Sí? Respondí. Un evento muy importante. Pagué la señal. Confirmé la fecha de recogida y me fui. A medida que caía la noche y la ciudad se iluminaba, regresé al hotel. Me senté junto a la ventana, abrí mi portátil y revisé todos mis documentos por última vez, tomando notas, organizándolo todo, sin dejar ningún detalle al azar porque sabía que en este juego, un movimiento en falso y perdería. Y no permitiría que eso ocurriera. Cerca de la medianoche, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Estás yendo demasiado lejos. Miré las palabras. No tuve que preguntar de quién era. No respondí. Simplemente borré el mensaje y bloqueé el número. No porque tuviera miedo, sino porque no merecía mi tiempo. Dejé el teléfono, apagué las luces y me tumbé. Esta vez, caí en un sueño profundo y sin sueños. Sin pesadillas, sin ansiedad, porque sabía que todo había empezado a moverse en la dirección correcta. Y esta vez, no era yo la que estaba siendo acorralada. Yo era quien, metódicamente, estaba arrinconando a mi oponente en una posición sin escapatoria. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano, no por una tarea urgente, sino porque ya no quedaba espacio para la vacilación en mi corazón. Todo estaba trazado paso a paso. Era como prepararse para una gran campaña. Solo que esta vez el objetivo no era el mercado, sino mi propia vida. Y el resultado no se trataba solo de cifras, sino de dignidad, derechos y el respeto que había reprimido durante demasiado tiempo. Me lavé la cara y me miré en el espejo. Llevaba el pelo recogido de forma impecable. Mi rostro no estaba muy maquillado, solo una base ligera para cubrir la fatiga de los últimos días. Pero mis ojos eran completamente diferentes. Ya no eran los ojos de alguien que soporta, sino de alguien que había decidido contraatacar, que había aceptado una confrontación sin mirar atrás. Llegué a la oficina antes que nadie. Los pasillos estaban vacíos, el espacio silencioso. Abrí la puerta de mi despacho, me senté, encendí el ordenador y volví a abrir la carpeta que llevaba días preparando. Comprobé cada archivo, cada grabación, cada imagen, cada nota. No porque dudara de mí misma, sino porque sabía que incluso el descuido más pequeño podría permitir a mi oponente darle la vuelta a la tortilla. Alrededor de las 8 a.m., sonó mi teléfono. Era Diego, mi abogado. He revisado todos los documentos y la situación está a tu favor, dijo de forma concisa. Especialmente la grabación de audio y el rastro del dinero. Si se combinan correctamente, esto no es solo un incumplimiento del acuerdo matrimonial. También muestra indicios de acciones contra los intereses de la empresa. Me recliné en mi silla. ¿Hasta dónde podemos llevar esto? Diego se quedó callado por un momento. Si llegamos hasta el final, Mateo no solo perderá dinero. Lo entiendo, dije, sin necesidad de que me diera más detalles. ¿Qué hay de Valeria? Su papel no es solo el de la otra mujer. Una pequeña sonrisa asomó a mis labios. Eso pensaba. Pero debes recordar, enfatizó Diego. Una vez que esto se haga público, será enorme. Te verás arrastrada en ello. No tengo miedo. Bien, respondió. Entonces prepararé el plan B. Esperaré tu llamada. Al colgar,
Me quedé quieta un momento, sin pensar más. Porque a partir de este punto, ya no me movía la emoción. Todo era una elección calculada y controlada. Hacia las 9 a.m. La oficina empezó a llenarse. La atmósfera era diferente a la de días anteriores, más festiva, más risas y, por supuesto, más ojos sobre mí. Valeria llegó, haciendo su entrada como de costumbre. Pero hoy era claramente diferente. Llevaba un vestido brillante, su maquillaje era impecable, y tenía una sonrisa constante. La gente la felicitaba por donde pasaba, algunos aduladores, algunos sinceros, algunos falsos, pero todos giraban en torno a ella. La futura novia pasó por mi escritorio y se detuvo. ¿Alba? Levanté la vista. Sí. Has recibido el plan de la boda, ¿verdad? Sí. He pedido a recursos humanos que te asignen para ayudar con un par de cosas, dijo Valeria. Con un tono ligero, pero con una clara implicación. Después de todo, tienes la experiencia. Estoy segura de que me ayudarás a prepararlo todo perfectamente. La miré directamente a los ojos. ¿Qué partes? ¿La lista de invitados y los regalos? Valeria sonrió. Estoy segura de que no cometerás ningún error con eso. Asintió. Por supuesto. Mi respuesta la sorprendió. Probablemente esperaba que me negara o que reaccionara, pero no lo hice. No porque lo aceptara, sino porque lo necesitaba. Necesitaba ese mismo trabajo para tener un control firme de toda la lista de invitados. Necesitaba esa misma posición para acercarme más. Valeria no dijo nada más. Solo sonrió y se giró para irse. Pero antes de alejarse, se inclinó ligeramente y habló lo suficientemente alto como para que yo la escuchara. Asegúrate de venir. He preparado un asiento muy especial para ti. No respondí, solo la vi marcharse. ¿Un asiento especial? Sonreí para mis adentros. Especial en verdad, solo que no de la manera que ella pensaba. Durante toda la mañana, me centré en la lista de invitados, no para organizarla, sino para categorizarla. ¿Quién era de la familia de Mateo? ¿Quiénes eran los socios clave? ¿Quién tenía voz en el consejo de administración? ¿Quién podría ejercer presión? Marqué cada nombre, tomé notas, cruzando la información con la que ya tenía. Lentamente, comenzó a surgir una imagen más clara. Esa tarde, Hugo envió otro mensaje. Alba, sí, más datos. Abrí el archivo que contenía un registro del acceso al correo electrónico interno. Varios documentos habían sido enviados. El nombre del remitente no era directamente visible. Pero tras rastrearlo, es de la cuenta de Valeria, dijo Hugo. No me sorprendió. Solo necesitaba confirmación. ¿Estás seguro? Positivo. Lo he guardado todo. Buen trabajo, dije. Era raro que yo diera elogios y sabía que eso era suficiente. Al colgar, me recliné en la silla y cerré los ojos unos segundos. Ahora todo estaba claro. Valeria no era solo la otra mujer. Era un peón en un esquema mayor. Tal vez el suyo propio. Tal vez de alguien más. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que yo tenía suficiente. Esa noche, recibí una llamada de mi suegra. Una mujer a la que solo había visto un puñado de veces en los últimos 3 años. Siempre durante cenas breves, llenas de preguntas educadas y miradas críticas que ella nunca se molestaba en ocultar. Contesté. Hola. Su voz era mucho más fría que la de mi propia madre. Alba, ¿sabes lo que está pasando? Sí, lo sé. Hizo una pausa y luego dijo, ¿qué piensas hacer? La pregunta no era sencilla. Lo entendí. No preguntaba por preocupación, sino para averiguar si yo iba a causar problemas. Respondí muy lentamente. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Suspiró. Deberías pensarlo con cuidado. Esto involucra a la familia, a la empresa. No es solo tu asunto personal. Sonreí, aunque ella no podía verme. Hace 3 años, cuando firmé ese acuerdo, estaba pensando en la familia. Hice una pausa. Ahora estoy pensando en mí misma. El otro lado de la línea se quedó en silencio durante un rato más largo. Luego bajó la voz. Has cambiado. No lo negué. Sí. Al colgar, no sentí que mi corazón vacilara, porque sabía que aquellos que pensaban que me quedaría en silencio para siempre se equivocaban. Esa noche, revisé todo mi plan por última vez. No faltaba nada. No sobraba nada. Cerré el portátil y miré hacia afuera.
La ciudad seguía brillante, pero mi corazón estaba muy calmado, como el silencio antes de una gran tormenta. Un rendo que casi asustaba. Pero no tenía miedo porque sabía que cuando llegara la tormenta, yo sería la única que quedaría en pie. Los días siguientes pasaron más rápido de lo que esperaba. No porque el tiempo se acortara, sino porque mis días estaban repletos de tareas que completar, cálculos que finalizar y las últimas piezas del rompecabezas que encajar. Era como un cuadro en el que una sola pincelada en falso podría arruinar la composición de todo el equilibrio, y no podía permitirme cometer un error. No esta vez. No habría segundas oportunidades. Empecé a pasar más tiempo en el Departamento de Recursos Humanos y Administración, bajo el pretexto perfectamente válido de ayudar con los preparativos de la boda del director general. Nadie podía objetar. De hecho, se veía como un honor. Este acceso me permitió ver de cerca todos los documentos relacionados con el evento, desde el diseño del escenario y la lista de equipos audiovisuales hasta el guión minuto a minuto. Leí, memoricé e hice ajustes minúsculos, tan pequeños que nadie lo notaría. Un cambio en la ubicación de un enchufe, una reordenación de la lista de reproducción de vídeo, pero sabía que, en el momento adecuado, esas pequeñas cosas marcarían una diferencia muy grande. Valeria se veía más radiante cada día, como alguien que se acerca a una cima que creía que le correspondía por derecho. La forma en que me miraba también cambió. Ya no era indagatoria, sino confiada, casi compasiva, como si hubiera decidido que yo era solo un fracaso, intentando aferrarme a los últimos restos de mi dignidad. Una tarde, mientras estaba revisando la lista de regalos, Valeria se acercó y apoyó una mano en mi escritorio, inclinándose lo suficiente para que yo pudiera oler su familiar perfume. Veo que trabajas duro. No levanté la vista. Es mi trabajo. Pensé que no querrías involucrarte. Dejé de escribir y la miré a los ojos. ¿Por qué? Valeria sonrió. Porque pensé que estarías incómoda. Sostuve su mirada durante un largo momento antes de hablar, mi voz casi desprovista de emoción. Estás pensando demasiado. La sonrisa de Valeria se tensó durante una fracción de segundo, justo el tiempo suficiente para que yo la viera. No lo entendía. No entendía por qué yo estaba tan calmada, por qué no estaba reaccionando, y eso estaba empezando a inquietarla. Pero rápidamente lo disimuló, enderezándose y dando unas palmaditas en el escritorio. Bueno, espero que estés allí. Lo estaré, respondí. Y esta vez, vi claramente un destello de algo en sus ojos que no era confianza, sino ansiedad. Esa noche, recibí un mensaje de Diego. La fase 1 del archivo está completa. Le devolví la llamada inmediatamente. ¿Es sólido?, dijo. Todo lo que necesitamos es tu señal sobre el momento de la revelación. Miré el calendario. Faltaban 7 días para la boda. Todavía no. Quiero esperar. Diego se quedó callado por un momento. ¿Estás segura? Quiero que todos estén allí. Lo entendió de inmediato. De acuerdo. Me prepararé para una presentación in situ, pero tienes que asegurarte de que se cumplan las condiciones técnicas. Yo me encargaré. Ten cuidado, añadió. Mateo no es un oponente fácil. Sonreí levemente. Lo sé. Al colgar, me eché hacia atrás y me quedé mirando al techo. Mateo no era fácil. Es cierto, lo había visto claramente durante los últimos 3 años. Era frío, calculador y siempre iba un paso por delante. Pero esta vez, yo ya no iba un paso por detrás. Esa noche, volví al piso del barrio de Salamanca, no porque lo echara de menos, sino porque necesitaba algo. El apartamento estaba como siempre, ordenado, frío, sin mostrar signos de una familia, solo de un acuerdo. Entré. Dejé mi bolso y miré las cosas que apenas había tocado en 3 años. Todo estaba inmaculado. Como si este matrimonio nunca hubiera existido. Mateo no estaba en casa. Sabía que no estaría. Y no me importaba. Fui a su estudio. Abrí la caja fuerte y saqué una carpeta. La copia original de nuestro contrato matrimonial. Mi firma. Su firma. El sello oficial. Lo leí de nuevo, no porque lo hubiera olvidado, sino para reforzar cada cláusula, cada responsabilidad, cada límite y cada incumplimiento. Lo cerré, lo metí en mi bolso y cogí una cosa más, un pequeño disco USB. Contenía las copias originales de todo lo que había preparado. Lo miré durante un momento y luego lo guardé.
Antes de salir del apartamento, me detuve en la puerta. Sin mirar atrás, susurré. Se acabó. No a nadie más, sino a mí misma. Al día siguiente, la oficina estaba en las etapas finales de los preparativos de la boda. La atmósfera era festiva. Decoraciones, pruebas de sonido, pruebas de iluminación. Yo estaba allí, una infiltrada en el exterior, observando, memorizando, controlando. Hugo me entregó un pequeño dispositivo. Necesitarás esto. Lo cogí. ¿Es fácil de instalar? Simple, estable, garantizado. Asintí. Gracias. Sonrió. Vas a ir a por todas esta vez, ¿eh? Le miré. ¿Tienes miedo? No. Hugo negó con la cabeza. Creo que es merecido. No dije nada. Solo le di un ligero toque en el hombro. Pero la noche anterior a la boda, no hice mucho. No volví a revisar los documentos. No hice más llamadas. Simplemente me senté sola en mi habitación mirando el vestido que colgaba listo. Oscuro, sencillo, pero suficiente. Pensé en los últimos 3 años, en cada día, en cada tarea, en cada vez que elegí el silencio, en cada vez que me dije a mí misma, solo supera los 3 años y se acabará. Pero estaba equivocada. El silencio no garantiza la paz. Retirarse no garantiza la seguridad. Algunas personas, cuando das un paso atrás, solo darán un paso adelante. Me levanté y toqué el vestido. La tela era ligera pero firme. Tal como yo ahora. Ya no débil, ya no indecisa, solo clara. Mañana iría, no como invitada, no como empleada, sino como la que pondría fin a todo. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. No porque el tiempo pasara volando, sino porque cuando te has preparado para algo durante el tiempo suficiente, el momento de la confrontación ya no es aterrador. Es como una puerta abierta esperando que la cruces. Y yo la crucé en un extraño estado mental. Sin nervios, sin temblores, sin odio. Solo con una calma profunda, casi absoluta. Me desperté temprano. No necesité despertador. La primera luz que se filtraba por las cortinas era suficiente. Me quedé quieta un momento, escuchando los latidos de mi propio corazón, estables, lentos, sin prisas. Era como si hubiera capeado suficientes tormentas para entender que algunas batallas se pueden ganar no con ruido, sino con certeza. Me levanté de la cama, me lavé la cara y me cepillé el pelo. Cada movimiento era deliberado. Me estaba preparando para un día normal, pero sabía que hoy no se parecería a ningún otro. El vestido oscuro colgaba perfectamente. Me lo puse, ajustando la tela. No era elaborado ni llamativo, pero cuando me paré frente al espejo, lo vi con claridad. La mujer que me devolvía la mirada no era la Alba de hacía 3 años, ni siquiera la de la semana pasada. Era alguien lo suficientemente calmada para enfrentarse a cualquier cosa, lo suficientemente fuerte para mantenerse inquebrantable, y lo suficientemente clara para saber exactamente lo que estaba haciendo. Me apliqué un maquillaje ligero. Solo lo suficiente para lucir fresca. No necesitaba eclipsar a nadie. Solo necesitaba no perder contra mí misma. Antes de irme, revisé mi bolso. El USB estaba allí. El contrato estaba allí. Todo estaba en su lugar. Pedí un coche, y me senté en la parte de atrás, observando cómo la ciudad cobraba vida. Los desplazamientos matutinos, el tráfico, los claxones, todo tan normal. Nadie adivinaría nunca el día monumental que era para mí. El lugar era un gran hotel en el centro de Madrid. Llegué casi 1 hora antes. No porque estuviera ansiosa, sino porque necesitaba un último vistazo para sentir el espacio donde todo se desarrollaría. Algunas cosas solo las puedes captar cuando estás de pie en la habitación. El salón de baile ya estaba decorado. Flores frescas, luces resplandecientes. Una alfombra roja. Todo fastuoso y opulento. Acorde con el estatus de Mateo. Y la imagen perfecta que siempre buscaba proyectar. Entré. Un recepcionista me miró. Luego me reconoció y asintió a modo de saludo. Probablemente les habían informado de que yo formaba parte de los preparativos. Di un lento paseo por la habitación, observando el escenario, las pantallas gigantes, la ubicación de los equipos de sonido y de iluminación. Cada detalle coincidía con los planos que había estudiado. Hugo ya estaba allí, de pie cerca de la cabina técnica. Cuando me vio, hizo un asentimiento sutil. No se acercó ni habló.
pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. «Está listo». Me acerqué y le susurré. «¿Está configurado?» «Todo listo», murmuró a su vez. «A tu señal». Asintió. No hacían falta más palabras. Algunas cosas son más seguras cuanto menos se dicen. Aproximadamente media hora después, los invitados empezaron a llegar. Socios, familiares, colegas. Todos iban impecablemente vestidos, con sonrisas y felicitaciones. Ninguno de ellos sabía lo que se escondía debajo de esta fachada perfecta. Me quedé en un rincón, no demasiado visible, pero con una visión clara, observando cada rostro. Las personas que había marcado en mi lista estaban todas allí, tal como había predicho. Algunos me reconocieron y asintieron. Algunos parecían sorprendidos. Otros tenían expresiones complejas. Pero nadie hizo preguntas. Los rumores probablemente habían llegado a ellos, pero nadie estaba seguro de la verdad. Justo entonces, Valeria hizo su entrada. Envuelta en un vestido blanco brillante, se deslizó por el pasillo. El centro de atención. Su sonrisa era radiante, sus ojos confiados. Todas las miradas se posaron en ella por un momento. Si no supieras la verdad, pensarías que era la novia más feliz del mundo. Me vio. Se detuvo por un segundo. Luego caminó directamente hacia mí. Alba, su voz seguía siendo dulce, pero pude detectar una pizca de tensión. No pensé que estarías aquí tan temprano. La miré de arriba abajo. Luego le sostuve la mirada. Es tu gran día. No podía llegar tarde. Sonrió. Pero ya no era tan natural como antes. Bueno, asegúrate de sentarte en el lugar correcto. He preparado un asiento especial solo para ti. Lo haré, respondí suavemente. Valeria se demoró un segundo más. Como si quisiera decir más. Pero luego se dio la vuelta, tal vez por la multitud. O tal vez porque ya no estaba segura de tener el control. La vi alejarse sin emoción. Sin celos. Sin dolor. Solo como una observadora. 15 minutos después, apareció Mateo. Un elegante esmoquín negro, su expresión tan fría y compuesta como siempre. El mismo hombre que hace 3 años pensé que nunca dejaría mostrar ni una sola grieta en su armadura. Saludó a los invitados, estrechó manos, hizo comentarios de cortesía, todo ejecutado a la perfección. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la habitación, lo vi claramente, no estaba tan calmado como parecía. Fue solo un destello, pero fue suficiente. Se abrió paso hacia mí. ¿Has venido? Sí. Me miró más tiempo de lo habitual. Espero que no vayas a hacer nada que complique las cosas hoy. Sonreí. No te preocupes. No dijo nada más y se dio la vuelta. Pero sabía que mi respuesta no lo había tranquilizado. Había hecho lo contrario. Había empezado a preocuparle. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados tomaron asiento, las luces se atenuaron y la música se elevó. El maestro de ceremonias caminó hacia el escenario. Su cálida voz guiando a todos a través de los momentos preestablecidos. Me senté en el asiento que Valeria había organizado. Primera fila, justo en el centro. Un asiento muy especial en verdad. Miré al escenario. La gran pantalla se iluminó y el vídeo empezó a reproducirse. Imágenes de Mateo y Valeria. Su primer encuentro. Cenas, viajes, momentos de risas. Todo editado en una historia de amor perfecta. La habitación se llenó de aplausos y murmullos de admiración. Nadie lo sabía. Nadie sospechaba. Me quedé sentada allí, con las manos apoyadas en el bolso, los dedos tocando el pequeño mando a distancia. Por dentro, mi corazón seguía latiendo de manera constante, sin acelerarse, sin ser errático, solo esperando el momento adecuado. Y sabía que ese momento estaba llegando. El vídeo en la pantalla continuaba reproduciéndose, cada fotograma fluyendo suavemente. La iluminación suave y la música emocional fueron increscendo, envolviendo todo el salón de baile en una bruma romántica y admirable. Había susurros de asombro, todas las miradas fijas en el escenario. Todo procedía exactamente según su guión perfectamente elaborado. Un guión tan impecable que si no fuera por lo que tenía en la mano, podría haberme dejado llevar por él también. Podría haber creído que era una historia digna de celebración. Me senté muy derecha, mis manos descansando ligeramente en mi bolso, mis dedos en el pequeño control remoto. Podía sentir el latido de mi propio corazón aún constante, ni más rápido, ni más lento. Era como si todo dentro de mí hubiera sido calibrado a un estado de equilibrio absoluto. Un lugar donde la razón, no la emoción,
tenía el control. En el escenario, Valeria se apoyó contra Mateo. Su sonrisa era radiante, sus ojos un poco llorosos, ya fuera por verdadera emoción o por las luces del escenario. Nadie podía saberlo. Para el público, ella era la viva imagen de una novia dichosa. En cuanto a Mateo, estaba de pie junto a ella, con una mano en su hombro, su mirada fija hacia el frente, calmado y en control como siempre. Pero yo sabía que en el fondo estaba esperando, observando. Sus ojos ya se habían deslizado hacia donde yo estaba sentada entre el público. Varias veces, el vídeo alcanzó su clímax. Una pedida de mano en una playa, fuegos artificiales, la música a todo volumen. El presentador comenzó su habitual discurso sobre el amor, el destino y la elección. Cada palabra estaba calculada para hacer creer a la audiencia que aquello era la culminación de un hermoso viaje. Fue entonces cuando pulsé el botón. Una presión muy ligera, pero fue suficiente. La pantalla parpadeó durante una fracción de segundo. Lo suficientemente corto como para que unas cuantas personas entre el público ladearan la cabeza, asumiendo que era un fallo técnico. Luego la imagen cambió. Ya no había playa, ni flores, ni sonrisas perfectas. En su lugar, era un vídeo granulado, grabado en secreto. El ángulo era bajo. La iluminación pobre. Pero los sujetos estaban perfectamente claros. Un reservado, una mesa de cena, Valeria y Mateo. El sonido se activó. Ya no había música, solo voces. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar a esa mujer aquí? La voz de Valeria ya no era dulce, sino aguda por la irritación. Todo el salón se quedó en silencio. Podía escuchar cada fuerte inhalación, cada ligero roce de una silla. En el escenario, Valeria se congeló. Mateo también. Su voz resonó desde la pantalla. Hasta que termine el contrato. La habitación se sintió como si hubiera sido congelada de golpe. Nadie habló, nadie se movió. El vídeo continuó. No me gusta verla en la oficina. No tienes que hacerlo. O podríamos simplemente casarnos antes. Demostrarle cuál es su lugar. Bien, esas dos últimas palabras aterrizaron con un golpe sordo, como un martillo haciendo añicos toda la fachada que habían construido con tanto cuidado. Me levanté. Sin rapidez. Sin prisas, caminé hacia el frente paso a paso. El foco seguía en el escenario, pero ahora decenas de miradas se volvían hacia mí. Llegué a un lado del escenario, cogí el micrófono de un miembro atónito del equipo y subí. De pie bajo la luz, que no sentí cegadora, sino clarificadora. Miré al público, luego miré a Mateo, luego a Valeria. Mi voz, amplificada, no era fuerte, pero era perfectamente clara. Mis disculpas a todos. Imagino que el último vídeo puede haber sido una pequeña sorpresa. Nadie se rió. Nadie reaccionó. Solo un silencio tenso que se extendía. Levanté mi teléfono, con la pantalla iluminada, y lo orienté hacia la multitud. En ese sentido, me gustaría presentarme. Hice una pausa. Mi nombre es Alba. Un nombre muy común. Pero luego continué. Y soy la esposa legal de Mateo. La habitación estalló. Susurros, jadeos, el chirrido de las sillas. Todo fundiéndose en una sinfonía caótica y punzante. La compostura educada inicial había desaparecido. En el escenario, Valeria retrocedió un paso tropezando, con el rostro ceniciento, los labios temblando. Y Mateo se quedó inmóvil, pero vi que sus manos se cerraban en puños. Su expresión ya no era fría, sino algo más parecido al pánico. No me detuve. No les di la oportunidad. Mateo y yo nos casamos hace 3 años. Tenemos un certificado de matrimonio legal. Levanté mi teléfono aún más alto. En la pantalla había una foto clara del documento. Mi nombre, su nombre. El sello oficial innegable. No estoy segura de si todos han venido hoy aquí para asistir a una boda, dije. Mientras mi mirada barría la sala antes de posarse de nuevo en Mateo, o para ser testigos de una farsa, los murmullos se hicieron más fuertes. La gente se levantaba, mirándose los unos a los otros. La atmósfera se había hecho pedazos por completo. Valeria negó con la cabeza, retrocediendo aún más, su voz quebrándose. No. Eso no es. No es verdad. La miré, con expresión calmada. Entonces, ¿cuál es la verdad? No pudo responder. Solo miró impotente a Mateo. Mateo dio un paso adelante. Ya es suficiente, dijo. Con voz baja.
pero que ya no era firme. Baja de ahí. Le miré. ¿Quieres que me vaya? Este no es el lugar para que montes una escena. Sonreí levemente. Montar una escena, repetí y luego negué con la cabeza. ¿O solo estoy diciendo la verdad? Sostuve en alto el pequeño control remoto. Mateo no habló. Pero sus ojos habían cambiado por completo. Ya no era él quien tenía el control. Lo había perdido. Me volví hacia el público. Mi voz seguía siendo uniforme. El vídeo que acaban de ver era solo una pequeña parte. Hice una pausa. No para coger aire, sino para dejar que las palabras asimilaran. Hay más. La tensión en la sala subió otro nivel, como una cuerda tensada hasta su punto de ruptura. No reproduje el resto. No tuve que hacerlo. Era suficiente. Suficiente para que lo entendieran. Y suficiente para que Mateo supiera que no iba de farol. Bajé la mano y lo miré directamente a los ojos. ¿Quieres continuar? Nadie habló. Nadie se movió. Toda la sala esperó su respuesta. Y por primera vez, vi a Mateo sin una respuesta inmediata. La atmósfera en el salón era sofocante, no por el ruido, sino por el silencio sepulcral. Un silencio tan profundo que podías escuchar a la persona de al lado respirar. Todas las miradas estaban fijas en el escenario. En mí. En Mateo. En Valeria. Todos estaban uniendo los fragmentos de información. Y la imagen que se estaban formando no se parecía en nada a lo que habían sido invitados a presenciar. Mateo se quedó allí, con una postura rígida, intentando desesperadamente mantener su compostura, pero pude ver el cambio en sus ojos. La frialdad familiar había desaparecido, reemplazada por una compleja mezcla de ira, alarma y un destello de pánico que no podía ocultar del todo. Valeria apenas podía mantenerse en pie, con las manos aferradas a su vestido. Su rostro estaba tan pálido que el maquillaje no podía disimularlo. Sus ojos iban de mí a Mateo, buscando una respuesta. Un salvavidas. Yo no tenía prisa. Sabía que, en ese momento, decir menos era más poderoso. Lo que debía decirse ya había destrozado el escenario. Mi trabajo era controlar el ritmo para asegurar que todo siguiera el camino que había trazado. Un hombre mayor en la primera fila fue el primero en levantarse. Su voz era baja, pero conllevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser respetado. Mateo. ¿Cuál es el significado de esto? Miró directamente a Mateo. No necesité una presentación para saber quién era. Una de las principales voces del Consejo de Administración y uno de los nombres que había marcado en mi lista. Si alguien podía obligar a Mateo a dar una respuesta inmediata, eran hombres como él. Mateo respiró hondo y se volvió hacia el hombre, con voz tensa pero firme. Tío. Esto es un malentendido. La palabra malentendido apenas había salido de sus labios antes de que viera a varias personas en el público negar con la cabeza. Lo que acababan de presenciar no podía empaquetarse de forma tan limpia. No interrumpí. Lo dejé hablar. Cuanto más hablara, más se expondría. El hombre mayor no se sentó. Su mirada siguió fija en Mateo. ¿Un malentendido que viene con un certificado de matrimonio? La pregunta aterrizó como una cuchilla, cortando el último hilo de compostura de Mateo. No respondió de inmediato. Y esa vacilación fue una respuesta en sí misma. Valeria finalmente encontró su voz, aguda y temblorosa. Yo no lo sabía. De verdad que no lo sabía. Miró a su alrededor desesperada. Luego se volvió hacia Mateo. Díselo. Diles que no es verdad. La miré sin pena ni ira. Solo vi a alguien que nunca imaginó estar en esta posición. Alguien que nunca imaginó que la historia en la que ella era la vencedora tenía un capítulo que no podía controlar. Mateo se volvió hacia Valeria, con un destello de irritación en los ojos. Odiaba ser acorralado de esta manera. Odiaba tener que dar explicaciones en público. Yo me encargaré de esto, dijo en voz baja. Pero sus palabras no hicieron nada para calmar la situación. Los murmullos del público se hicieron más fuertes. Más directos. Di otro paso adelante. No para avanzar, sino para plantar mis pies con más firmeza bajo las luces. Mi voz siguió siendo uniforme. Creo que todos los presentes tienen derecho a saber la verdad. Esta no es solo una ceremonia privada. Es un evento que involucra a muchos de ustedes. Me dirigí a los invitados mayores, a los socios, a los accionistas que había identificado. Hace 3 años, Mateo y yo contrajimos un matrimonio por contrato. No se hizo público y llevamos vidas separadas, pero eso no le da derecho a organizar otra boda antes de que nuestra unión legal se disuelva. Hice una pausa.
dejando que las palabras asimilaran. Y desde luego no le da derecho a hacerme humillar en la misma empresa en la que trabajo. La atmósfera se tensó de nuevo. Pero esta vez, no era caótica. Estaba concentrada. La gente empezaba a entender que esto era algo más que un simple triángulo amoroso. Se trataba del honor y los principios. Una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, se levantó de la sección familiar. La reconocí como la madre de Mateo, la que me había llamado. Su rostro estaba tenso, pero trataba de mantener el control. Alba, esto se puede hablar en privado. Su voz era suave, pero conllevaba el peso de la autoridad familiar. La miré por primera vez en años. No aparté la mirada. He estado hablando de esto en privado durante 3 años, respondí suavemente. Pero hoy, ya no es un asunto privado. Se quedó callada, sus ojos cambiando hacia Mateo. Con una presión evidente, Mateo apretó la mandíbula y dio un paso al frente para encararme. La distancia entre nosotros no era grande, pero fue suficiente para que yo viera cada emoción en su rostro. Alba. Baja. Hablaremos. Su voz ahora era más baja. Ya no era una orden, sino una súplica de contención. Negué con la cabeza. No hay nada de qué hablar. Baja, insistió. Me mantuve firme. ¿Me lo estás pidiendo o tienes miedo? La pregunta le hizo estremecerse, y en ese segundo, supe que había dado en el blanco. No esperé su respuesta. No vine aquí a discutir, continué. Vine aquí para terminar esto. La palabra terminar aterrizó con una finalidad silenciosa. Me volví hacia el público. Luego de nuevo hacia Mateo. Tienes 2 opciones. 1. Detienes esta ceremonia ahora mismo y admites la verdad. 2. Dejas que las cosas vayan aún más lejos. Y creo que sabes a lo que me refiero. No necesité ser explícita. Él sabía que yo tenía más que ese simple vídeo. Volvió a hacerse el silencio. Pero esta vez fue un silencio cargado de presión. Todos los ojos estaban puestos en Mateo, esperando su decisión. Lo miré, sin prisa, sin presionar, simplemente de pie allí, preparada para cualquier resultado, y lo vi claramente. Por primera vez en 3 años. Mateo ya no era el que controlaba el juego. Ese momento se alargó lo suficiente como para que todos en la sala sintieran el cambio de poder. Esta ya no era una boda, era una crisis. Y Mateo estaba en el centro de ella. Se quedó congelado, con los hombros aún rectos. Pero su respiración había cambiado. Estaba intentando controlar cada reacción porque un movimiento en falso significaría perderlo todo. Se volvió hacia el miembro mayor del consejo primero. Su voz más baja. Pido disculpas. Ha surgido algo inesperado. Lo explicaré más tarde, pero el hombre se limitó a quedarse de pie, con expresión inflexible. No hay necesidad de más tarde. Explícalo ahora. Mateo miró al hombre. Luego de nuevo a mí. Era la misma mirada que tuvo hace 3 años cuando me presentó el contrato. Sopesando. Calculando. Pero esta vez estaba entrelazada con algo nuevo. Desesperación. Alba. ¿Qué quieres? Preguntó, dejando caer todo fingimiento. Sabía que cuanto más se alargara esto, más perdería. Le miré directamente a los ojos. Ya te lo he dicho. Quiero que esto termine así. Su voz estaba tensa por la ira. Yo no elegí esto, respondí. Tú lo hiciste. Mis palabras lo silenciaron por un momento. El tiempo suficiente para que los que nos rodeaban entendieran que esta historia estaba lejos de ser simple. Llegados a este punto, Valeria no pudo soportarlo más. Corrió hacia adelante, su voz subiendo hasta casi un grito. Di algo. Diles que está mintiendo. Tiró de la manga de Mateo, sus ojos desorbitados por el pánico, un marcado contraste con la novia confiada de unos momentos antes. Mateo se zafó de su mano. No fue un gesto violento, pero fue decisivo. En ese momento, ya no le importaba salvar el honor de ella. Cállate. Espetó. Las palabras fueron bajas, pero frías como el hielo. Valeria se congeló como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Retrocedió a trompicones, con las lágrimas rodando finalmente por su rostro, pero ya nadie le prestaba atención. El foco había cambiado. Vi cómo se desarrollaba todo. Con una compostura inquebrantable. Mateo se volvió de nuevo hacia mí. Su voz baja. Despojada de su fanfarronería anterior. ¿Cuáles son tus condiciones? Tomé una respiración poco profunda, no por valor, sino para mantener mi ritmo. Primero, termina esta ceremonia. Inmediatamente,
Dije cada palabra lenta y deliberadamente. Segundo, delante de todos los presentes aquí, reconoce nuestra relación. La sala volvió a zumbar. Tercero, todo lo que siga se gestionará de acuerdo con la ley y nuestro acuerdo firmado. No mencioné las otras pruebas, pero sabía que él lo entendía. Su expresión pasó de la ira a un cálculo sombrío. Varios miembros del consejo comenzaron a conferenciar en voz baja. Su madre se acercó más. Mateo, toma una decisión, instó. No era un consejo, era una orden. Se quedó quieto por un momento más, sopesando su reputación frente a las repercusiones a largo plazo. Finalmente, exhaló un leve suspiro de derrota. Dio un paso adelante, me quitó el micrófono de la mano y se dirigió al público atónito. Mis disculpas a todos, dijo, con su voz aún profunda, pero carente de su confianza habitual. Ha habido una complicación imprevista. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Lo que acaban de escuchar es cierto. Alba y yo estamos casados legalmente. Una ola de confirmación recorrió la multitud. Lamento no haber resuelto mis asuntos personales antes de organizar este evento. Hizo una leve reverencia. Un acto que nadie pensó jamás ver de su parte. La ceremonia de hoy queda cancelada. Tan pronto como lo dijo, la habitación se fracturó. La gente se levantó, habló animadamente y empezó a marcharse. El orden cuidadosamente construido se disolvió en el caos. Valeria se quedó abandonada en el escenario, su magnífico vestido de novia de repente luciendo patético, y fuera de lugar en aquel salón de baile que se desintegraba. Me quedé observando a Mateo. No hubo victoria, ni derrota, solo el final de un capítulo. Había aguantado durante demasiado tiempo. Me miró, con unos ojos complejos, pero no dijo nada. Y yo tampoco. Las palabras que debían pronunciarse ya se habían dicho. Después de que Mateo cancelara la ceremonia, el salón de baile se sumió en un caos controlado. Las filas de sillas que antes eran perfectas ahora estaban torcidas mientras la gente se levantaba, hablaba y se dirigía a la salida. Cada persona llevaba sus propias preguntas. Pero una cosa era cierta, ya nadie creía en la imagen perfecta. Y en ese caos, encontré claridad. Fue como si hubieran arrancado un velo, revelando la cruda verdad que había detrás. No me marché de inmediato. Me quedé no para regodearme, sino para ver que esto llegaba a su conclusión adecuada. Irme ahora solo significaría una boda cancelada, un escándalo. Una historia para que la gente cotilleara. Al quedarme un momento más, podía convertirlo en un final definitivo, sin dejar lugar a distorsiones. Mateo se quedó inmóvil, rodeado de miradas de decepción, ira y reevaluación. Valeria seguía en el escenario, sus manos aferradas al vestido, con los ojos rojos pero sin lágrimas. Como si todavía estuviera intentando procesar cómo todo lo que creía haber ganado se había desvanecido en minutos. Bajé del escenario, con paso firme. Esta vez, mientras caminaba entre la multitud que iba disminuyendo, no agaché la cabeza. Caminé derecha, enfrentando las miradas que me seguían sin inmutarme. Cuando me acercaba a la salida, la madre de Mateo me llamó. Alba. Su voz me detuvo. Me volví para mirarla, no como una nuera, sino como una igual. Se acercó, con expresión pesada. ¿Valió la pena?, preguntó. No era una acusación, sino un reconocimiento de que las cosas se habían salido de su control. La miré durante un largo momento. Hace 3 años, también pensé que no valía la pena, dije, mi voz baja pero firme. Pero si no hubiera hecho esto hoy, habría valido aún menos en el futuro. No dijo nada más. Solo dejó escapar un suave suspiro. El sonido de alguien que se da cuenta de que ya no podía cambiar el resultado. Le dediqué un respetuoso asentimiento y me alejé. Al salir del salón, el aire de la calle se sentía diferente. El sol brillaba, los coches circulaban, la vida seguía con normalidad. Esa misma normalidad me hizo sentir el cambio en mi interior de una forma aún más profunda. Me sentí ligera, sin cargas, como si finalmente me hubiera quitado de encima un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Mi teléfono sonó. Era Diego. Estaba mirando, dijo. Me lo imaginaba. Bien. Fue su concisa respuesta. ¿Procedemos con el siguiente paso? Miré hacia el cielo. La luz era brillante, pero no entrecerré los ojos. Procede. Los papeles se presentarán hoy. Necesitaré tu firma esta tarde. Allí estaré. Tras colgar,
Simplemente me quedé allí de pie por un momento sin hacer nada, simplemente empapándome del sentimiento, no de victoria, sino de cierre. El cierre de un capítulo en mi vida que había vivido en silencio y compromiso. Esa tarde, fui al despacho de Diego. Me entregó una carpeta gruesa y pulcramente organizada. He recopilado todo, desde el incumplimiento del acuerdo matrimonial hasta las otras cuestiones relacionadas. La cogí y pasé las páginas, viendo todo dispuesto en el lugar legal que le correspondía. Solo necesitas firmar, dijo. Cogí el bolígrafo y firmé sin dudarlo, con la mano firme. Gracias, dije, dejando el bolígrafo. Diego asintió. Tú hiciste la parte más difícil. Me permití una pequeña sonrisa. No, la parte más difícil fue hace 3 años. No insistió, simplemente cerró la carpeta. Después de hoy, todo seguirá según el protocolo. Lo sé. Cuando me levanté para irme, me detuvo. Alba, ¿tienes algún arrepentimiento? La pregunta me hizo detenerme solo por un segundo, para preguntármelo a mí misma por última vez. Negué con la cabeza, no. Y estaba segura de ello. Al salir del bufete de abogados, el día se había suavizado. El sol ya no era duro y soplaba una brisa suave. Sabía que, a partir de ese día, mi vida había pasado a una nueva página. Ya no era una persona definida por su conexión con alguien más. Era solo yo y eso era suficiente. El divorcio finalizó más rápido de lo que esperaba. Mateo entendió que alargarlo solo le haría más daño. Nos reunimos por última vez en el despacho del abogado para firmar los papeles definitivos. Nos sentamos el uno frente al otro, igual que hace 3 años. Pero esta vez no había fingimientos, solo la comprensión silenciosa de 2 personas que habían cumplido su ciclo. Mateo parecía cansado, el filo cortante de su confianza desgastado. ¿Estarás bien?, preguntó. Su tono desprovisto de su cálculo habitual. La pregunta me sorprendió. Lo estaré. Antes de que yo firmara, respondí. Asintió. Y eso fue todo. Nos marchamos como 2 personas que habían compartido una parte extraña y significativa de sus vidas, ahora oficialmente extraños de nuevo. Las noticias de las consecuencias llegaron en pedazos. La autoridad de Mateo en el grupo Vértice fue restringida. Ahora tenía que responder ante el Consejo por las decisiones importantes. Valeria había desaparecido poco después del desastre de la boda. Su historia se convirtió en una advertencia. Un cuento susurrado en los pasillos de las oficinas. Lo escuché todo. Pero se sentía distante. Como noticias de otro país. Ya no me concernía. Unas semanas más tarde, un antiguo compañero se puso en contacto conmigo con una propuesta de proyecto. Conocía mi ética de trabajo y me ofreció un puesto clave en su nueva startup. No era tan grande como el grupo Vértice, pero era una oportunidad de construir algo bajo mis propios términos. Me tomé mi tiempo, lo consideré cuidadosamente y finalmente acepté. En mi primer día en el nuevo trabajo, no hubo una gran bienvenida, solo un escritorio sencillo, un equipo pequeño y un nuevo comienzo, y se sintió maravilloso. Hugo se unió a mí unos meses después. Es mejor trabajar contigo, fue todo lo que dijo. Una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, me miré en el espejo. Ya no vi a la mujer que eligió el silencio, que creía que aguantar era su única opción. La mujer que me devolvía la mirada era yo. Pero una versión diferente. Más clara. Más fuerte y más libre. Sonreí. Una sonrisa genuina y tranquila. Y salí por la puerta. El sol de la mañana iluminaba el camino por delante. No era un brillo cegador, pero era más que suficiente para ver mi camino a seguir. Y esta vez, no necesitaba a nadie que me guiara. Sabía a dónde iba.